Objeto. SCP-1135 Clasificación del objeto. Euclid Procedimientos Especiales de Contención. SCP-1135 está localizado dentro de los límites del sitio 36. Se ha construido una alambrada de 3 metros de altura en torno al objeto, que marca los límites del área afectada. Se ha excavado una fosa estrecha de 4 metros de profundidad en paralelo a y por dentro de dichos límites. La fosa estará recubierta de aislante y anegada con ácido clorhídrico diluido para impedir la expansión de SCP-1135 más allá del perímetro de seguridad. El área dentro del perímetro de seguridad deberá revisarse cada 3 días por equipos de investigadores. Estos investigadores no necesitarán ir armas o prepararse para un ambiente hostil, pero deberán llevar comunicadores de radio de doble sentido en todo momento mientras se encuentren en el interior del perímetro de seguridad, y deberán mantener contacto visual con uno o más de sus colegas investigadores en todo momento. Cualquier nuevo crecimiento o desarrollo que indique actividad por parte de SCP-1135 deberá anotarse. En caso de presentarse hostilidad por parte de SCP-1135 durante una expedición, todo el personal en el interior del perímetro de seguridad deberá retirarse de inmediato. No se organizarán nuevas expediciones al interior de SCP-1135 hasta que pasen 40 días de una reacción hostil semejante, a no ser que se compongan enteramente de personal de clase D. Todo desecho no anómalo producido por el sitio 36 será depositado a al menos 20 metros al interior del perímetro de seguridad por personal de clase D al principio de cada día. Si se reúnen menos de 500 kilogramos de desecho por día, esta cantidad se complementará con la almacenada in situ. No se realizará intento alguno de dañar las estructuras SCP-1135 excepto en caso de una brecha de contención o con permiso del administrador del sitio 36, en la actualidad, el Dr. Censurado. Si se produjera un daño semejante, SCP-1135 se considerará hostil durante los siguientes 40 días. No se permitirán materiales explosivos u otros objetos capaces de causar daños estructurales de consideración a SCP-1135 en su perímetro de seguridad sin la aprobación del administrador del sitio 36. Descripción. SCP-1135 es un asentamiento aislado en el estado de Datos Borrados, India. El asentamiento recibía el nombre de redactado antes de ser adquirido por la Fundación. Contiene aproximadamente datos borrados residencias, además de varios puestos comerciales y un templo hindú. La estructura de los edificios es inusual para la región, puesto que están formados de materiales tecnológicamente más avanzados que los de otros asentamientos del área. Todos los edificios están equipados con agua corriente y caliente, electricidad y alcantarillado, lo que también es infrecuente para el área. Se ignora cómo obtienen electricidad estos hogares, puesto que no están conectados a ninguna forma de generador, y esto se considera un efecto de SCP-1135. Del mismo modo, las carreteras que llevan al pueblo y hasta 2 kilómetros a partir de sus límites están completamente pavimentadas con asfalto. La investigación de los materiales de construcción empleados revela fibras orgánicas que recorren todos los edificios y estructuras permanentes en el asentamiento que no hayan sido introducidas por fuerzas externas. Al parecer, las fibras no comprometen la integridad de las estructuras en ningún momento. Estas fibras orgánicas se extienden hasta 3 metros bajo tierra y forman una red bajo el asentamiento. Estas fibras crecen, se autorreparan y parecen absorber nutrientes del suelo. Como tales, SCP-1135 se considera un único organismo viviente con ciertas similaridades a los hongos. Las fibras de SCP-1135 parecen capaces de generar una amplia variedad de materiales orgánicos y no orgánicos, lo que les permite generar las estructuras encontradas en el asentamiento. Esto permite que las estructuras se reparen a sí mismas y el crecimiento periódico de nuevos edificios que crezcan a partir del suelo, manteniendo la integridad estructural en todo momento durante este proceso. De forma similar, cuando el espacio disponible es limitado, algunas estructuras parecerán derrumbarse y desintegrarse conforme las fibras de su interior se atrofian. SCP-1135 parece necesitar alguna forma de sustrato para sobrevivir. Además de absorber agua y nutrientes del suelo, el organismo parece consumir desechos descartados en el interior de los límites del pueblo. Todo tipo de desechos presentes en el área afectada por SCP-1135 empezará a deteriorarse y descomponerse a un ritmo considerablemente acelerado. Esto no produce olor y no suele dejar restos.
Este proceso no afecta al tejido orgánico vivo, al suelo o a objetos que estén siendo utilizados de algún modo por aquellos en el interior de SCP-1135. Se cree que SCP-1135 convierte estos materiales en nutrientes para sí mismo mediante un proceso desconocido. De ser el caso, se ignora cómo distingue SCP-1135 entre desecho y otros materiales. Si SCP-1135 pasa largos periodos sin alimentarse, destruirá estructuras, probablemente para descomponerlas y convertirlas en sustento viable. Del mismo modo, si SCP-1135 es capaz de consumir grandes cantidades de desechos, empezará a construir nuevos edificios y mejorar aquellos preexistentes a un ritmo incrementado. Si humanos o animales causan daños sustanciales o repetitivos a las estructuras formadas por SCP-1135, el organismo empezará a construir trampas complejas para herir, rechazar o matar a los atacantes. Estas incluyen desde simples fosas y caltropos hasta intrincadas trampas que indicarían una inteligencia sofisticada en un ser humano. De no activarse, estas trampas desaparecerán al cabo de 20-30 días. Más allá de estas circunstancias, SCP-1135 nunca es hostil a la vida humana. Por otro lado, SCP-1135 parece capaz de distinguir entre el daño causado de forma indirecta o directa por organismos vivos y el daño causado por otras fuerzas. Estos hallazgos sugieren que SCP-1135 podría poseer alguna forma de inteligencia, pero esta hipótesis todavía no se ha demostrado. Anexo 1135-1. SCP-1135 fue descubierto en redactado cuando un reportero que investigaba las actividades de ayuda humanitaria en la zona realizó entrevistas con residentes locales que declararon que los edificios crecían de la noche a la mañana. SCP-1135 tenía una población aproximada de datos borrados en el momento de su descubrimiento por parte de los operativos de la Fundación. Los residentes entrevistados informaron de que el asentamiento había poseído propiedades anómalas durante redactado años antes de la intervención de la Fundación, tras haber sido la sede de un plan de desarrollo residencial sostenible organizado por parte de la organización llamada Fundación de Caridad Mana. La Fundación de Caridad Mana parece ser ficticia, y todo intento de identificar a aquellas personas involucradas en este plan ha fallado. Todos los residentes de SCP-1135 fueron expulsados y recibieron amnésticos de clase A o B, dependiendo del tiempo que habían vivido en el asentamiento. Todos los planes humanitarios del área han sido puestos bajo vigilancia de la Fundación, si bien no se han descubierto otras anomalías o más información relacionada con la Fundación de Caridad Mana hasta ese momento. Anexo 1135-2. Tras la expedición de observación de rutina realizada en redactado, varios edificios que parecían haber desarrollado cámaras de seguridad en sus muros exteriores y en ciertas áreas de interiores de los edificios del asentamiento. Se ha observado que estas cámaras vigilan y siguen los movimientos de los equipos de desechos e investigación conforme se mueven por el asentamiento, además de realizar barridos periódicos del asentamiento cuando no se les ignora. Peticiones de desmantelamiento de una de las cámaras con propósitos de investigación se mantienen a la espera de aprobación por parte del Dr. Censurado.